en esta parte. Pero, a ver, yo les he entregado un material. Para mí las diapositivas en realidad son un apoyo. ¿No? Porque yo puedo hacer claramente con una sola diapositiva. ¿No? Así que no se apuren por la diapositiva, más bien pongan atención a la... Hay una cuestión que a mí me interesa bastante, es transmitirles mi experiencia de gestión del planeamiento. Entonces les cuento qué es el planeamiento y esto. Les puedo contar, ¿eh? y bacán, yo la paso bien, pero mi incentivo es que no vuelvan a repetir mi curso conmigo, nunca más, ¿no? Y para eso hay que transmitir no solamente conocimientos, sino experiencia. Entonces, yo estoy tratando de hacerlo así el curso, así que no se preocupen por la diapositiva, porque yo lo que hago es preparar el material como si ustedes luego quieran revisarlo, podían hacerlo, y lo que yo les estoy explicando, cuando lean el material completo lo van a entender con facilidad. Entonces, me dedico mucho a la parte conceptual metodológica en estas clases. Al menos esta semana lo voy a hacer así, para que cuando tengamos que explicar otros elementos, ustedes no tengan problemas. Y cuando no tengan que ver otros instrumentos de planeamiento, los puedan entender con facilidad. Entonces, así que no se preocupen por la cantidad, sino por la calidad de lo que estamos viendo. Lo segundo es que hay muchas diapositivas que yo no voy a usar, pero yo las pongo siempre. Porque de los cursos internacionales que hago, que he hecho yo como estudiante, igual que ustedes ahorita, el profesor a mí me enseñó, por ejemplo, Mark Robinson, que es el creador de la gestión por resultados, ¿no? Y nos dio una diapositiva para 3 días, 10 diapositivas para 3 días. Entonces, ese pata ha asesorado a los 15 primeros países en hacer gestión para resultados en el mundo. Entonces, con 10 diapositivas pues, nos hizo una clase espectacular. E incluso nos hizo parte práctica y nos contó todo lo que se viene en gestión para resultados. Entonces, pero claro, yo me quedé a nivel de material me quedé corto, ¿no? Pero yo lo que hago, tengo una filosofía, yo hago el material completo, o sea, lo completo como si yo lo fuera a leer, como si yo quisiera que lo lea. Pero esto no significa que yo les voy a pasar las 100 y pico diapositivas, las puedo pasar, ¿no? Las voy pasando y les digo, esto dice esto, pero los tiempos son cortos y los espacios para compartir elementos que no necesariamente van a estar en una diapositiva son pocos, ¿no? Si es que lo hacemos en una diapositiva. Así que no se preocupen por la cantidad. Eso lo quería hacer como referencia. Ahora, vamos a avanzar ahora en entrar entonces. Esta primera parte ha servido para reflejar lo siguiente. El planeamiento estratégico es un proceso. Como proceso tiene niveles de desenvolvimiento. Los niveles son 3. Una es la planeación, que es la parte más filosófica, que se traduce en la visión. Otra es la planificación, que es la parte más concreta, de orientar el pasado hacia el futuro, el presente hacia el futuro, a través de los objetivos, las estrategias, las tácticas y las acciones estratégicas. Y eso es el programa en el tiempo. Y ahí viene la tercera parte, que es la programación. La programación se usa principalmente en la planificación estratégica, no en la planeación. La planeación no se programa porque esa tiene un espacio temporal. En cambio, en la planificación estratégica sí puedo poner varios espacios temporales. Y luego, la programación más fina es la programación operativa, que es como que el último nivel del desenvolvimiento de la planeación. Es más, la programación se usa más a nivel operacional que a nivel estratégico, pero les estoy comentando que también yo puedo programarlo estratégico. Voy a poner un ejemplo. Un PC puede durar 5 años y yo puedo, dentro del PC, programar el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. Un PI, un plan de estrategia institucional, dura 3 años y yo puedo programar el año 1, el año 2 y el año 3.
Claro, pero más la palabra programación está asociada al plan operativo, a lo operacional, porque ahí es donde se puede programar con mayor nivel de desagregación, porque puedo no solamente programarlo a nivel de intervención, que es programar los programas, los proyectos, las actividades y las tareas, sino puedo programar la parte cuantitativa del planeamiento, que tiene que ver con las metas y los indicadores, y también puedo programar los espacios temporales en los que voy a hacer control de gestión del cumplimiento de la programación. Y hay otra programación que también es parte del planeamiento, que es la programación financiera. Entonces yo programo las características de la planificación estratégica, programo la parte física de la planificación estratégica y programo la parte financiera. Y todo eso usa la parte de programación. Entonces esos son los contextos de los niveles en los que se hace el planeamiento. Lo segundo, que como proceso entra a tener un desarrollo de la construcción del plan, ¿no? Y debo tener en cuenta ese desarrollo. Y yo les voy a comentar algo. Cuando sale la primera versión de la Directiva de Planeamiento Estratégico, yo fui uno de los expertos que consultaron para mejorar la directiva. Yo le hice 56 observaciones a la directiva. La conozco muy bien, desde la primera versión hasta esta última que ha salido. Y una de las cosas que les comenté a los colegas de ese plan fue que yo podría decir que son mis principales aportes. Uno, que como proceso lo hagan, que quede claro las fases del proceso. Y eso lo hicieron en la directiva. Y yo me guío yo dicto otro curso que es SNIP. Entonces yo me guío mucho de la directiva del SNIP, porque una de las cosas que tiene la directiva del SNIP es que tienen claridad en el proceso de hacer un proyecto, las tres fases que tiene el ciclo de proyecto. Y lo otro que tiene interesante las directivas y los manuales y las guías y todo esto que tienen el SNIP es que tiene mucho gráfico. Y a veces un gráfico atiende más que toda la palabrería que le puedas colocar. Claro, tú puedes colocar una directiva con mucha orientación, mucha descripción gramatical, semántica, pero tienes que ser muy especialista para entender. En cambio, con un gráfico uno puede esquematizar mejor el entendimiento. Y esa es otra de las cosas que le pudieron poner a la directiva, que son cosas importantes. Pero eso se hace porque es un proceso. Es más fácil hacerlo en un proceso, o sea, describirlo sinópticamente. Y eso es lo bueno que tiene la Directiva de Planeamiento Estratégico. Eso lo quería comentar porque al ser un proceso permite esas características, ¿no? Entonces siempre tienen que tratar de construir esos elementos. No voy a entrar acá, esto es parte. Esto sí es interesante. ¿Qué elementos se necesitan para el planeamiento estratégico? Número 1, posición. ¿A qué se refiere con posición? ¿Desde dónde estoy haciendo el planeamiento? Es importante. Miren, yo ya no voy a entrar en la parte conceptual, ahora voy a entrar mucho en la parte metodológica. Y en la parte que me toca hacer a mí, voy a considerar que los otros capítulos ya ustedes han visto algunos temas. A mí me han pedido que haga planeamiento estratégico y que lo articula el tema de planes. Entonces, posición. Si yo voy a hacer un PI, tengo que saber desde qué institución lo estoy haciendo. Porque una cosa es hacerlo desde el Instituto Geofísico del Perú y otra cosa es hacerlo desde el CERFOR. Pertenecen a sectores diferentes, tienen funciones diferentes, competencias diferentes. Tengo que saber la posición desde la que hago. Por eso es que yo no puedo copiar el plan estratégico de CERFOR y pasarlo al Instituto Geofísico del Perú. No puedo hacer eso. Porque la posición de donde estoy haciendo el planeamiento es diferente. No puedo yo agarrar Moquegua y querer hacer el plan estratégico de Cajamarca en función al de Moquegua. Porque la posición es diferente.
Entonces, el primer elemento en la recomendación es la posición. Segundo elemento, los recursos. Ya hemos hablado de los recursos. Que conforme vaya haciendo el plan, tengo que estar pensando en los recursos, ¿no? Entonces, un plan, ¿qué tiene un plan? Un plan, por lo general, seguro que han visto, lo que tiene es visión, objetivos, estrategia, acciones estratégicas, y a partir de esto programa, proyectos, y luego actividades, y luego tareas. Toda esa es la ruta que puede tener un plan, ¿no? Yo puedo desagregar el plan hacia ese nivel. Ahora, los recursos, y además el plan, como ustedes saben ahora, cada vez que hago la visión, los objetivos, las acciones estratégicas, los programas y proyectos, las actividades y tareas, a todo esto le puedo meter, y estoy casi obligado a hacer las metas, y a las metas le puedo colocar los indicadores. Y así es un plan completo, ¿no? Es más, no es que al inicio la gente que hacía todo esto y luego hacía las metas indicadores. Ahora no. Ahora hago la visión y tengo que tener las metas indicadores. Luego hago los objetivos y tengo que tener las metas indicadores. Hago las acciones estratégicas y tengo que tener las metas indicadores. O sea, conforme voy bajando, voy haciendo las metas indicadores. Porque no voy a hacer que yo ponga que acá la meta es 1000 y la acción estratégica tiene que hacer como para hacer 1000. Yo no puedo tener la misma acción estratégica porque la estrategia no es igual si acá voy a poner que voy a hacer 1.000.000 en vez de 1000. Porque si yo pongo 1.000.000 versus 1000, por la cuestión cuantitativa, el esfuerzo en la estrategia va a ser diferente. Entonces es mejor que sepa cuál es la meta que voy a tener desde que voy pensando el objetivo. Pero acuérdense que para que el objetivo sea realizable, ¿no? La parte de los recursos es importante. Una cosa es que yo diga que voy a hacer 1000 y otra cosa es que diga que voy a hacer 1.000.000. No lo voy a hacer con los mismos recursos. Entonces la meta siempre se contrapone con los recursos. Una cosa es la meta que te dice que la realidad te dice que tienes que hacer. Y otra cosa es la meta realizable. La meta se llama posible. Porque la planificación se somete a un concepto que se llama el futurible, el futuro posible. Entonces, cuando yo hago meta a nivel de visión, tiene que ser de un futuro posible. Hay dos metas a nivel de visión: los futuristas, lo futurista y lo futurible. El futurista es un futuro que se puede hacer, pero que no se sabe en qué momento se va a hacer. ¿No? Yo siempre pongo el ejemplo de Leonardo da Vinci, ¿no? Que él decía que el hombre iba a volar y la gente le decía que era un loco, pero él era un futurista y la gente ahora vuela, bueno, a través de un instrumento. Él también no dijo que la gente iba a volar porque le iban a salir alas, sino que él probó, se sacó el ancho varias veces, hizo varios instrumentos, siempre acababan en el piso, pero en algún momento se llegó a hacer lo que él pensó. Es como que vamos a llegar a la luna. La gente también habrá dicho que Julio Verne era un loco, ¿no? Pero llegamos a la luna. Y ahora estamos a punto de llegar, no sé a dónde, Saturno, no sé a dónde más. Otra galaxia, creo ya. Pero bueno, lo futurista es importante, sí, pero lo que necesita el planeamiento no son futuristas, son futuribles, futuros posibles, alcanzables en el espacio de tiempo. ¿Y eso dónde se visualiza? En las metas. Y esas metas se corresponden con los recursos. En función a la posición y los recursos, tú planteas las estrategias. ¿Por qué en función a la posición y los recursos ya plantea las estrategias como el segundo elemento? Los elementos que ustedes están viendo acá son elementos que no están en la directiva, no están en los manuales, pero están en la experiencia. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? O sea, en la experiencia, en la directiva no dice, usted tenga en cuenta desde qué posición hace el plan. No dice, no lo va a decir. Usted tenga en cuenta los recursos, no dice. Pero eso la experiencia te dice. Porque muchos planes en el Perú se han hecho y nunca se han implementado. ¿Saben por qué no se han implementado?
porque no había recursos. Nadie se le ocurrió que ese plan necesitaba de recursos y por eso acabaron ahí en las bibliotecas. Otro elemento que ya hemos hablado, que no se habla en las directivas, es la estrategia, porque se da implícito que vas a tú hacer la estrategia. Yo sí insisto mucho porque es una cuestión medular, porque acá empieza el cómo. Lo cuarto es el empoderamiento. A ver, los planes necesitan de 3 cosas para hacerlos. Necesitan de metodología, que es lo que estamos viendo acá. Todo lo que vamos a ver en este curso es metodología, en términos prácticos. Pero para hacer un plan, porque muchas veces a mí me ha pasado que luego de que termino el curso, la gente creo que queda ciertamente contenta con el curso, espero que ustedes también, y me dicen, Plau, quiero que me hagas mi plan, te pago lo que quieras, me hacen, digo, bueno, ¿de qué estás hablando? Del plan de no sé qué, pero si ni conozco tu entidad, nunca ni por la puerta de tu entidad he pasado, ¿qué plan te voy a hacer, hermano? No, yo te mando mis datos, todo te mando por internet y tú lo haces. No hago así plan. Puedo ganar la plata fácil, en realidad, ¿no? La plata puede llegar sola, en realidad. Pero en realidad haces un mal plan. Haces un mal plan porque la segunda cosa para hacer un plan es que tienes que tener experiencia. Experiencia. Tienes que tener experiencia en lo que vas a planificar. Entonces, a veces les he dicho, yo te hago el plan, te doy la metodología y tú me pones al que tiene más experiencia o al equipo que me va a dar la experiencia. Y al final no lo termino haciendo yo el plan, lo terminan haciendo ellos. Y el tercer elemento que se necesita para el plan es la especialización. Hay muchos objetivos que son específicos, hay muchas estrategias que son muy puntuales, hay muchas acciones que las saben pocos, ni siquiera el que tiene más experiencia en la entidad, lo saben los especialistas. Entonces, ahora se trabaja, se llama panel. O sea, si yo quiero hacer un plan, hago un panel, un equipo, que sume esas 3 cosas. Claro, a veces se juntan los que tienen experiencia y especialización y no saben la metodología, sale mal el plan también, ¿no? Entonces, esas son las 3 cosas que hay que hacer. Pero esa gente tiene que estar empoderada. ¿Por qué? ¿Quién hace la visión, he dicho? Los de arriba. Ya, pero los que trabajen en el plan tienen que estar empoderados por los de arriba. Empoderados no es que te doy la facultad para hacer, te doy el poder para hacer, no. Te doy la facultad para hacer y proponer, pero tienes la posibilidad de consultarme, de hablar. O sea, si yo voy a hacer un plan y nunca me voy a reunir con el titular de la entidad para que me dé su norte, estamos mal. El empoderamiento es bionívoco, es una relación bionívoca. Te suelto el cordón para que comas, pero tienes la posibilidad de venir a consultarme lo que necesitamos comer todos. Entonces, la lógica del empoderamiento ahí tiene que ver con una retroalimentación constante con la parte directiva. Y lo quinto es la identidad, importante es la parte de los valores, de los principios, la marca que le vas a imponer a lo que tú estás planificando. En lo territorial ahora se ha vuelto todavía más importante, ¿no? Es el ejemplo de la marca Perú, ¿no? Pero nosotros no fuimos los primeros en esta zona continental en poner marcas. O sea, antes existió la marca Chile, la marca Colombia. Yo siempre cuento en los cursos de planeamiento que cuando tú te ibas al extranjero, te decían, ¿de dónde eres? De Perú. ¿Cuál era la marca de Perú? Cuando ibas al extranjero era Machu Picchu. Y te hablaban de Machu Picchu todo el día. Machu Picchu, Machu Picchu, Machu Picchu. ¿Por qué? Porque era nuestra marca. En cambio, si hablaban de la marca Chile, de la marca colombiana, te hablaban pues de un montón de cosas. Ahora no, ahora ha cambiado, ¿no? Tú te vas al extranjero y te hablan de la comida, de Machu Picchu, de la serranía, de la selva, o sea, nos estamos vendiendo mejor. Bueno, ¿cómo te vendes?
Porque como hay visión, hay una identidad que presentar en el planeamiento. Y a partir de esos elementos, tú puedes construir mejor la visión del futuro. Miren, con estos elementos construyes mejor la visión, que es lo primero por donde tienes que empezar. Entonces, lo que sí está en los manuales es que hay que construir la visión. Lo que no está en los manuales es estas recomendaciones prácticas que uno tiene que tener en cuenta. Esto no. Ahora, hay algunos elementos nuevos que entran en el planeamiento. Algunas cosas con las que el planeamiento ahora se está cruzando. La primera es la perspectiva, por la característica de tener una visión de largo plazo, que necesita estar coordinada, que necesita ser evaluada y que necesita ser concertada. Y las tres cosas tienen que hacerse de manera estratégica. El impulso y el esfuerzo es mayor. Dos cosas acá. Esta palabrita, esta es una lámina de un curso que hice hace 4 años en Brasil. El curso lo hacía la ENAP de Brasil con el CLAP, ¿no? Y fui becado, que se llamaba Nuevas Tendencias de Planeamiento Estratégico en América Latina. Que los brasileños nos enseñaron todos construcción de años en planeamiento. Entonces el profesor que nos enseñó nos dijo, todo lo que se viene en el Perú, en América Latina, es el énfasis prospectivo. Y ese es el énfasis con el que se está haciendo planeamiento. Bueno, con el que estamos ya haciendo planeamiento. Segundo elemento, la gestión por resultados. ¿Cuál es la lógica de la gestión por resultados? Es que la orientación del planeamiento está en el resultado. ¿Y los resultados dónde están? Están en los objetivos. Ahí están los resultados, dentro del plan. Pero ¿dónde los encuentro los resultados? Los encuentro en la sociedad. Yo debo pensar cuando hago planeamiento del sector público, debo pensar en lo que la sociedad quiere que haga el sector público. Desde la posición que esté, ¿no? Si yo estoy en el Ministerio de Salud, tengo que pensar en qué quiere la sociedad que haga el Ministerio de Salud. Hay dos formas de hacer planeamiento. Una por objetivos, que se llamaba administración por objetivos, y lo que mandaba era lo que la entidad quería hacer, lo que mandaba eran los objetivos institucionales de la entidad, y lo que mandaba eran los objetivos del grupo de trabajo de la entidad. Ese énfasis de administración por objetivos generó un problema, que las entidades pensaban más en ellas que en el ciudadano para el que servía la entidad. Porque el enfoque del Estado es servicio al ciudadano. Y por eso entró esta vertiente de gestión por resultados, donde el énfasis no está en lo que la entidad quiere hacer, sino el énfasis está en lo que el ciudadano quiere que haga la entidad. Entonces, cuando yo planifico, miren, y eso se ve en los talleres de planeamiento. Tú dices, vamos a hacer un taller de planeamiento y cada uno viene con sus objetivos y quiere poner en la visión su partecita y quiere poner en los objetivos generales su partecita. Yo, ¿saben cómo hago en los talleres? Les digo, si han venido con sus visiones y sus objetivos, las dejan afuera. Y lo primero que hago es, les digo, lo primero que van a hacer ahora es pensar por qué fue creada su entidad. Seguro que es para resolver un problema. Segundo, que una vez que ya saben en qué, ¿quiénes se deben beneficiar de lo que hace la entidad? Y tercero, es ¿qué quiere esa gente que tiene que beneficiarse de esa entidad? De ustedes. Y recién cuando ya se han respondido esas tres preguntas, ahora sí hay que plantear cómo debe ser la visión de la entidad, la misión de la entidad, los objetivos de la entidad y así sucesivamente. Ese énfasis es el de gestión por resultados. Tercer elemento, mayor nivel de participación. Hay que aumentar los canales de participación. Hay una vertiente internacional. Vi que han hecho la política de modernización, lo han visto en un módulo. Hay una eje transversal de la política que se llama gobierno abierto. El gobierno abierto es que aumente la transparencia, que ya está bien desarrollada en el Perú, pero segundo, que aumente la participación, es decir, que los actores participen de lo que se está construyendo.
Y como las políticas y los planes están en un eje de la política de modernización, un primer eje que ataca ese componente de gobierno abierto es justamente la participación. Y lo último es la coordinación técnico-funcional, ¿no? Ahora va a haber coordinación técnico-funcional, porque como ahora hay la directiva de planeamiento estratégico y con esa directiva comienza a funcionar el sistema de planeamiento estratégico y hay un ente rector que es el ente técnico-funcional del sistema administrativo que es el de planeamiento estratégico. Entonces ahora va a haber esa coordinación técnico-funcional. Por ejemplo, algo que le decía a los colegas de ese plan. Ellos están impulsando que cada sector haga su PC. Bueno, lo que tienen que analizar es que el PC que está haciendo un sector con respecto a otro sector, que puedan estar vinculados, conversan. Esa es parte de su coordinación técnico-funcional. Porque lo que hace Agricultura como Ministerio del Ambiente son cosas que se complementan. Son cosas que deben ser incluyentes. No voy a hacer que por hacerlo por separado estén siendo cosas que no se complementen y cosas excluyentes. Porque a la hora que comiencen a gestionar el plan, en la práctica se van a encontrar con ciertos problemas. Bueno, si ustedes no quieren que les pasen esos problemas, la metodología dice que tienes que analizar todo tu macroentorno externo dentro de tu proceso de planeamiento. Pero a veces el incentivo a mirar lo que está fuera de tu ámbito de acción es bajo y no te quieres enfrentar a lo que está afuera. Entonces pierdes potencia por esa línea de acción. Lo otro es los niveles del planeamiento. Los niveles de planeamiento son 3 niveles de planeamiento, ¿no? Uno es el estratégico. ¿Dónde está lo estratégico? ¿En qué parte está lo estratégico? Si este es el plan, lo estratégico está en la parte de la visión hasta la parte de los objetivos. Para mí, todo esto es el qué. Y esa es la parte estratégica. La parte de arriba de la pirámide. Si no defines con claridad el qué, ahí hay dos qué, ¿no? El qué de la imagen futura del ente que estás planificando y el qué del logro que tienes que componer para lograr esa imagen futura. Entonces, esa es la parte estratégica. Luego, el siguiente nivel que tiene un plan, ¿no? Es el nivel programático táctico, que tiene que ver con esta partecita de acá. Con la estrategia, las acciones estratégicas y los principales programas y proyectos. Esta sería la parte programática, o también llamada táctica. ¿Por qué es la parte programática? Porque acá está la parte del cómo. ¿Cómo voy a hacer el qué? Y luego viene la parte operacional. La parte operacional está en las actividades y las tareas. Ahí está la parte operacional, que se le conoce como parte operativa. Entonces tú tienes el qué, el cómo y el hacer el cómo, que es la parte operacional. Esos son los 3 niveles en el planeamiento. Ahora, hay planes, yo he dicho que todos los planes tienen esto, pero hay planes que son más estratégicos que programáticos y operativos. Hay planes que son más programáticos, tácticos, que estratégicos y operativos. Y hay planes que son más operativos que programáticos y tácticos. Voy a poner ejemplos. El Plan Nacional de Desarrollo del Perú, ¿qué es? ¿Más estratégico, programático o operativo? Más estratégico. ¿Pero tiene programas y proyectos? Sí, tiene programas y proyectos. ¿Tiene actividades? Sí, tiene actividades. Tiene por ahí actividades. Pero es porque es un plan. Puede tener eso.
Algunos planes inclusive ya no le ponen actividades, no, ya va a ser muy operativo, dice. Lo único que cambia a veces es la envergadura del programa o la actividad versus otro tipo de plan. Por ejemplo, si yo hago el plan de operativo, ¿cuál es la diferencia de la actividad del plan operativo de la actividad del Plan Nacional de Desarrollo? Que en la actividad del Plan Nacional de Desarrollo la actividad es de mayor envergadura que la actividad del plan operativo. Lo que cambia es la envergadura, porque el ente que estoy planificando es de mayor o más envergadura que lo que hago para el plan operativo. El plan operativo es para una institución, el Plan Nacional de Desarrollo es para todo el país. La actividad que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo se llama actividad, sí, como la actividad que aparece en el plan operativo, sí, conceptualmente es el mismo nombre, pero el contenido de una actividad en el Plan Nacional de Desarrollo es grande. La actividad en el Plan Nacional de Desarrollo será pues firmar el Tratado de Libre Comercio con todos los países asiáticos. Esa puede ser la actividad del Plan Nacional de Desarrollo. La actividad del MINCETUR en su plan operativo será hacer las negociaciones comerciales con un país asiático. Una cosa muy puntual, muy específica, versus el otro que tiene más envergadura. Otro plan, el plan, por ejemplo, estratégico sectorial multianual. ¿Qué tipo de plan creen que es? ¿Más estratégico, más programático, táctico o más operativo? No se peleen, no se peleen. Lo que pasa es que está acá, ¿no? En este limbo. Por eso dicen programático, estratégico. ¿Por qué? Porque el PC tiene visión, según la directiva, y tiene estrategias. Tiene visión, tiene objetivos y tiene cierto nivel de estrategia. Pero si quisiéramos poner el énfasis, yo diría que es más estrategia. Pero tiene la parte de las estrategias, tiene acciones estratégicas, pero son más de orientación de lo que hace el sector como conjunto. El plan de desarrollo concertado, regional y local, ¿qué es? ¿Más estratégico o más programático? Estratégico. Todo lo territorial es más estratégico. El plan estratégico institucional, ¿qué es? ¿Más programático o más estratégico? Más programático. Es parecido, es así, ¿no? Sino que el énfasis está en lo programático, porque lo que interesa en el estratégico institucional son las estrategias y las acciones. ¿Pero tiene objetivos? Claro que tiene objetivos. ¿Tiene visión? Sí, usa la visión del sector al que pertenece la institución. Y luego está el plan operativo. ¿Y el plan operativo qué es? Más operativo. ¿Qué interesa en lo operativo? Interesan las actividades y las tareas. El conjunto de tareas, ¿qué se le llama? Actividades. El conjunto de actividades, ¿qué se le llama? Programas. Configuran los productos. ¿Y cómo se configuran los productos? En programas y proyectos. Y ahí está la vinculación con la parte presupuestal. Porque como habrán visto, los programas presupuestales se hacen a partir de productos. ¿Dónde se describen los productos? En la parte operación. Entonces, es la lógica de esos tres niveles. Eso no significa que un plan operativo no tenga estrategias, no tenga objetivos, sí tienen, sino que se vinculan a partir de los otros planes. Saber estos tres niveles de planificación, ¿para qué sirven? Para articular los planes. Si yo quiero hacer el plan operativo, ¿a qué debería estar articulado?
Si es operativo, a lo programático. ¿Qué planes están en lo programático? El plan estratégico institucional, el plan estratégico sectorial. Si quiero subir más, el plan estratégico sectorial mirando los objetivos nacionales. ¿Qué más? El plan nacional de desarrollo. Y entonces, para hacer el plan operativo tengo que mirar el plan nacional de desarrollo, el plan estratégico sectorial, el plan estratégico institucional, hasta llegar al plan operativo. Hay otra cosa que tiene que ver con estos niveles de planificación, que son los espacios temporales, que son 3 en el planeamiento. El largo plazo, que tiene que ver con lo estratégico, el mediano plazo, que tiene que ver con lo programático, y el corto plazo, que tiene que ver con lo operativo. Entonces, con esos conceptos de niveles de planificación, tú puedes encontrar con claridad la articulación de los planes y la temporalidad con la que tienes que ver esa articulación de los planes. Para eso sirve esta parte conceptual. Yo les he puesto esto que me pareció más interesante todavía, ¿no? Porque esta lámina es de un colega de la Católica que se llama Percy Bobadilla, y en el curso internacional que hice en Brasil, ya ahí me pusieron todos los conceptos de Carlos Marx, ¿no? Él ha hecho esos conceptos para cada nivel, ¿no? El nivel estratégico, a qué está asociado, qué características tiene, a nivel de visión y lo de largo plazo. Ya esquematizado conceptualmente. Sí. El plan de ordenamiento territorial, ¿en dónde calza? Es buena pregunta. El plan de ordenamiento territorial, según la directiva, es un insumo para hacer el plan de desarrollo concertado. Ahí, a ver, claro, ¿dónde está entonces? Está más en lo estratégico, ¿no? Lo que pasa es que el ordenamiento territorial, a ver, ¿qué debería ser primero? ¿El ordenamiento territorial o el planeamiento territorial? Ahí hay dos escuelas. Hay países donde lo primero que hacen es ordenarse territorialmente y en base a ese orden planifican el territorio. Y hay países donde no les alcanzó el tiempo para ordenarse y planifican. Y planificando van ordenándose. Claro, la ciencia ha creado lo inductivo y lo deductivo como parámetros científicos, ¿no? Un modelo es inductivo y el otro modelo es deductivo. Porque en lo territorial, tú primero tienes que ver qué es lo que tienes. Es como en tu casa. ¿Tú cómo planificas tu casa? A partir de lo que hay en tu casa. A partir del orden que tú defines en tu casa. O de lo que quieres tener en tu casa. Y luego tú planificas. Yo no creo que ustedes planifiquen cocinar sin tener una cocina en su casa. O dormir sin tener un dormitorio. Profesor, ¿y MEF qué dice? Tiene una directiva de ordenamiento. Lo que pasa es que en el Perú hemos tenido un desorden. A ver, Chile, le voy a explicar varias realidades. Porque Chile, ¿qué ha decidido? Primero, ordenarse y luego planificar territorialmente. Colombia, ¿qué ha decidido? Ir haciendo los dos a la vez. Pero ya ¿cómo les explico? Ya se compatibilizó. Es decir, ya tiene ordenamiento y a partir de que ha tenido ordenamiento ya ha comenzado a compatibilizar que lo de ordenamiento le va dando dirección a su planeamiento. Costa Rica, ordenamiento. Les estoy hablando de dos países, en el caso de Colombia y Costa Rica, donde el planeamiento es como que la fuente de gestión, de la gestión pública. O sea, en estos países es fuerte el planeamiento, más fuerte que el presupuesto. Nosotros ¿cómo estamos nosotros? Estamos pasando de darle más fuerza al planeamiento desde el lado del presupuesto. O sea, lo más fuerte ha sido el presupuesto. Y cuando lo más fuerte es el presupuesto, te interesa poco lo que pase con el territorio. Lo que te interesa es lo que tú le vas dando al territorio, no lo que el territorio tiene para que tú le des cosas.
sino que luego ese problema genera una desviación, en el sentido de que a veces tú le estás dando cosas al territorio que de repente el territorio no necesita, en la cantidad o en la forma o en el contenido que tú le estás dando. Entonces, ahora el MEF está más proclive a atender a la realidad territorial. Y eso es nuevo, eso es 2012. A partir del 2012 se han dado cuenta que sus programas presupuestales que venían haciendo desde el 2007 no iban a generar los resultados que ellos requerían, sino atendían a la realidad territorial. ¿Cómo se llama eso? En programas presupuestales, articulación territorial. Entonces, están comprendiendo. Claro, saben que el CEPLAN todavía es débil, o que, voy a ponerlo en términos técnicos, que el planeamiento territorial es débil. El segundo problema en el Perú es que el ordenamiento territorial tiene varias entradas sectoriales y no está totalmente definido el espacio rector del ordenamiento territorial. ¿A quién le correspondería hacer una normativa de ordenamiento territorial? Bueno, el que ha estado ganando espacio, primero te digo quién ha estado ganando espacio en el tema, es el Ministerio del Ambiente. Yo me quedo sorprendido porque recién el Ministerio del Ambiente, seguro que le está haciendo llegar a varios funcionarios públicos, ha hecho llegar una, ¿cómo sería pues? ¿Cómo lo han puesto? Como una guía sobre normatividad en ordenamiento territorial. Están todas las normas, pero claro, todas las normas donde potencian el papel de ellos, ¿no? Ellos dicen que son los rectores en ordenamiento territorial, sino que la norma que les da referencia a ellos para ordenamiento territorial dice ordenamiento territorial ambiental. Entonces vivienda dice, no, aguanta, yo también hago ordenamiento territorial. Agricultura dice, no, yo también hago ordenamiento territorial. Ya se imaginarán minería, yo también hago ordenamiento, entonces todo el mundo hace ordenamiento territorial. Entonces, tiene que haber una autoridad de ordenamiento territorial. Entonces, en el Perú, lo que va a suceder seguro, como es control difuso de rectorías, es la PCM. Cualquier rato le van a decir que la PCM no. Como la PCM es un ministerio que está por encima del resto de ministerios, nadie se va a oponer. Ahora, hay varias vertientes. ¿Quién debería ser la parte técnica de ordenamiento territorial? Yo creo, les digo mi apreciación personal, creo que debe ser CEPLAN. Porque puede pasar lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Que es el modelo que más me gusta. A ver el desorden, va a llegar un momento donde el ordenamiento confluya por encima del planeamiento. Bueno, ¿quién puede tener ese incentivo para hacerlo? Bueno, el que hace planeamiento, como ha sido en Colombia, que es la Dirección Nacional de Planeación. Y ese planeamiento. Entonces, ahora Colombia está territorializando su planeamiento. Es decir, teniendo en cuenta el ordenamiento y teniendo en cuenta sus parámetros de planeación, ¿no? La dirección está agarrando el plan nacional territorializando en sus departamentos. Acá tenemos una complicación, que es que la función de planeamiento ya está territorializada y las funciones de ordenamiento también ya están territorializadas. Entonces acá va a ser más complicado porque yo ya tengo una competencia territorializada. Por eso que ha pasado que en algunos sitios tienen sus planes de ordenamiento territorial y a veces no se compaginan con el enfoque nacional. El ejemplo es Conga, que hay un enfoque nacional, otro enfoque regional, y eso genera que haya un problema de planeamiento territorial. Entonces ahí es donde tiene que haber el ordenamiento con el planeamiento, tiene que tener una convergencia. Lo que sí está claro por la directiva es que el ordenamiento es un insumo para el planeamiento. Muy bien, entonces es un insumo, primero ordenas y luego planificas territorialmente. Y debe ser así porque tú lo que debes tener claridad en el ordenamiento es que tú tienes que ver cuáles son tus características territoriales. Y ya pues si tienes agricultura y abajo tienes
minería y al costado tienes producción y al lado tienes turismo, tienes que ponerte a pensar cómo haces para que esas 4 capacidades o potencialidades territoriales tú las puedas planificar con cierto orden. Y ahí está el reto del planeamiento como enfoque general, porque como usted ha dicho, si nos vamos al enfoque conceptual, lo que genera el plan, el ordenamiento territorial es un plan de ordenamiento, al final es un plan. Y bajo ese plan, tú haces el plan de desarrollo concertado. El enfoque debería ser así: yo tengo un plan nacional de desarrollo, en base a ese plan nacional de desarrollo, yo, si quiero que mi departamento se alinee a ese énfasis de desarrollo, tengo que ver qué tengo en mi territorio y en función a lo que tengo en mi territorio, de manera ordenada, ver cómo es que hago yo un plan de desarrollo que se alinee a él, considerando ese orden al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, si el Perú decide ser minero por excelencia, entonces tendré que ponerle ese énfasis. Y el énfasis será hacer minería con remediación ambiental. Pero si el Perú dice, no, yo no voy a hacer minería, voy a hacer agricultura, así abajo haya 20.000 toneladas de oro, yo, caballero, pues me sentaré en ese oro y haré agricultura. Entonces es una decisión nacional. Esa perspectiva todavía es la que nos falta, como se llama cultura política democrática. No tenemos todavía una cultura política democrática. El ejemplo es Cajamarca. Ha ganado un presidente regional que está caneado. Caneado, o sea, que está en la cárcel. No es que está con canas. Entonces, o sea, eso me demuestra que no tenemos todavía el impulso como para poder generar estos énfasis. A ver, vamos a ir acabando la sesión de hoy. A ver qué. Bueno, esto también ya lo habíamos visto, la situación inicial, la situación deseada, y la tercera situación que no les había comentado, que es importante para el planeamiento, es la situación resultante, que a veces uno no la tiene en cuenta. Y cuando tienes en cuenta las 3 situaciones, tú debes planificar progresivamente sobre la brecha. O sea, si tú solamente la situación inicial, la situación deseada, no planificas sobre un contexto de evolución, sino planificas sobre un contexto de inerciarse, te lleva a la inercia. Pero cuando tú converges con la situación resultante, lo que debe pasar es que esa situación resultante, va a pasar 2 cosas con la situación resultante. O se va a acercar mucho a la situación deseada, o se va a alejar mucho de la situación deseada. ¿Cuándo se aleja? Cuando uno diseña mal el plan. Si diseñas mal el plan, la situación resultante va a ser alejada de la situación deseada. Y encima, si lo gestionas mal, es diferente a diseñarlo, te va a salir todavía más abajo. Entonces hay 2 factores para que la situación resultante no salga igual a la situación deseada. Primera situación es mal diseño. Y segunda situación es mal gestión. Por eso que las cosas que yo les estoy enseñando no solamente son para que hagan el plan, sino para que gestionen el proceso de planeamiento estratégico. Entonces, ¿cuándo se parece a la situación deseada? Cuando tienes un buen diseño y tienes una buena gestión. Llega un momento en que, debido a que usas toda tu potencia de experiencia y especialización y haces un buen diseño y una buena gestión, que la situación resultante se parece a la situación deseada. En ese caso ya no hay brecha. ¿Y qué tienes que hacer? Buscar otra situación deseada, otro hito de cambios que tienes que generar. Y así vas evolucionando en el proceso de planeamiento. Y sobre eso está enfatizado la brecha. Claro, siempre este planeamiento tiene que estar, para que logre la situación deseada, asociada a la administración de los recursos. Y lo último que vamos a ver hoy día es el énfasis metodológico del nuevo enfoque de planeamiento.
Aunque yo he visto que ya ustedes han desarrollado esto, debe servir para tener una aproximación al tema. Es la prospectiva. ¿Cuál es la lógica en la prospectiva? A ver, la lógica de la prospectiva es que yo parto del futuro para poder ver qué hago con el presente. En la forma tradicional, es decir, en la forma como hemos venido planificando, tú partes del presente con mucha información del pasado y en base a ese análisis proyectas el futuro. Y luego agarras el presente y lo conduces a ese futuro. Esa forma de planeamiento te puede servir cuando tus cambios en los espacios temporales no son tan rápidos, cuando tu énfasis es más inercial, cuando no tienes muchos, como dicen los de ese plan, disruptores, o sea, no tienes cosas que pasen que hagan que tus cambios sean significativos. Entonces, hay una teoría, mientras más chico es el ente que planifiques, más control temporal tienes sobre ese ente, porque es más pequeño, sabes con más precisión lo que le va a pasar. Mientras más grande es el ente que planificas, en la época de hoy hay menos control del futuro. Mientras más grande es lo que vas a planificar, tienes que cambiar tu enfoque de planeamiento. ¿Por qué les digo esto? Porque la reflexión está en dos líneas. Primera línea. La forma tradicional a la hora de hacer el planeamiento era, yo revisaba el pasado, analizaba el presente y proyectaba el futuro. ¿Esa forma ya no se va a usar nunca más? La respuesta que le voy a dar es no. Sí se va a usar, sí lo van a tener que usar, pero lo van a tener que saber para qué usar. Si yo voy a hacer el plan operativo de una unidad orgánica, ¿voy a hacer prospectiva de una unidad orgánica? No, tengo que hacerlo con el enfoque tradicional. Pero tengo que saber de prospectiva, porque lo general se está haciendo con prospectiva. Entonces tengo que agarrar los elementos de la prospectiva y ver cómo en ese espacio temporal, esa cuestión tan pequeñita que es un lunar en el mapa, cómo se mueve. Entonces tengo que saber de prospectiva, por más que yo esté haciendo de un ente chiquito. Lo que no debo hacer es que como todo es prospectiva, todo el mundo va a querer hacer prospectiva de todo. Y ahí sí, si todo el mundo hace prospectiva, vamos a acabar con un montón de visiones. Ya saben qué pasa cuando uno ve varias visiones de una misma cosa, ¿no? ¿Sí han visto? ¿Alguna vez no les han tirado un golpe y no han visto bien? ¿Y han visto varias visiones? Llega un momento en que lo ven deformada la cosa, ¿no? Ya, eso mismo puede pasarle al Perú si todo el mundo hace prospectiva, que van a ver varios Perús. Entonces, cuando vean varios Perú, es como le hayan tirado un golpe al Perú y el Perú. Muchas escuelas. Muchas formas. Entonces, la primera recomendación es, el chip cambió, número 1, pero tu versión antigua la vas a tener que saber usar para determinados enfoques. Entonces, la directiva de planeamiento que dice, ¿para qué se va a usar prospectiva? Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial Multianual, Plan de Desarrollo Concertado Regional, planes especiales de los organismos constitucionalmente autónomos, del Congreso de la República, del Poder Judicial y de las universidades. Porque tienen énfasis por su envergadura. ¿Ven? Lo que vamos a usar prospectiva es por su envergadura. Pero no te dice que vas a usar prospectiva para el plan operativo, para el plan estratégico institucional o para el plan de desarrollo concertado local. ¿Por qué no lo han puesto en local? Porque hay municipios que son chiquititos. Claro, un gobierno local puede hacer prospectiva, sí, pero si su dimensión o su connotación territorial en este caso es importante. Voy a poner un ejemplo. Si a mí me viene y me dice el alcalde de Cusco, hermano, ¿yo hago prospectiva o no? Sí, hermano. Tú haces prospectiva porque tú eres la capital del turismo del Perú. Y el turismo se va a mover y tú tienes que tener capacidad de atender esa demanda o esa oferta que se te puede presentar, o esa oportunidad o ese riesgo que puedes tener.
Entonces mejor que hagas prospectiva. Pero si me dices, pues, el alcalde de Ollón, hago prospectiva. Mira, hermano, no sé cuánto te muevas en los 10 años y en los 8 años en los que va a valer tu plan, ¿cuánto te vas a mover? ¿Cuánto de lo que pasa en el mundo te va a mover a ti? Ya no les digo, pues, de un municipio que tiene 500 habitantes. El del alcalde abre la puerta y cierra la puerta. ¿Para qué le voy a decir que haga prospectiva? Claro, si yo fuera consultor y quiero ganar la plata fácil, le digo, haz 20 veces prospectiva, todos los años prospectiva. Tener, a él explicaré, pues, lo que se hace con un plan. Entonces, la dimensión. Yo creo que ciudades intermedias, de repente San Juan de Lurigancho, que tiene 1 millón de habitantes, sí, pues sí va a necesitar algo de prospectiva con Caballero, pues, ¿no? Porque tiene esa, la caracterización lo hace que tenga que tener un nivel de movilización. O de repente una zona que puede ser pequeña, pero que puede tener mucho auge, mucho cambio, mucha evolución, producto de algún factor, pues, no sé, Ancash, Tacna, Máncora, no sé, pues, ¿no? O sea, si no hacen perspectiva de cómo se va a movilizar, o sea, miren, Pablo Guerrero tiene un montón de plata y se ha ido a Máncora a pasar años. O sea, esa ciudad tiene que hacer perspectiva. Yo he conocido Máncora cuando no era nada. Vayan ahora y es iba a decir una mala palabra, pero es un toletol. O sea, no han hecho nada de perspectiva. Debieron ver su futuro. El futuro que tienen hoy lo debieron ver hace 10 años, hace 15 años. Bueno, hay países que sí. Hay países que Brasil, por ejemplo, creó su capital. O sea, su capital tiene la forma de un aviómetro, no sé. O sea, está todo ahí bien ordenadito. La zona hotelera está en una zona, la zona de los ministerios, de los 40 ministerios está en una avenida, está la iglesia, la puesta en un sitio estratégico. O sea, claro, se adelanta a la noción futurista que puede tener un enfoque de este tipo. Sí. Se sabe, digamos, que ahorita la región no son más que los departamentos antiguos. Entonces, ¿podría hacerse mejor la perspectiva que usted dice a nivel de macroregión? Sí, claro, podría hacerse. No está, yo diría que no está imposibilitado porque entre los planes especiales están los planes especiales territoriales y podría por ahí hacerse extensivo lo territorial a lo macro-regional, ¿no? A tener un espacio macro-regional que por sus corredores económicos, sus circuitos de desarrollo o sus vinculaciones productivas se puedan hacer. Sí, yo quería respondiendo un poco. Según la directiva dice que para elaborar un plan se tiene que considerar un plan, la perspectiva. Y entonces, usted dice que ya no sería caso, o sea, no es conveniente desarrollar perspectiva en un distrito chico. Sí. Pero no se estaría cumpliendo con la directiva. La directiva dice que quien tiene que hacer perspectiva es el Plan Nacional de Desarrollo, ni siquiera lo dice, pero lo induce. Pero sí dice el PCN y el Plan de Desarrollo Concertado Regional. El local no. Pero no dice que no lo puedan hacer. Sino que no está obligado a. Exacto. O sea, no dice, no podrá hacer un gobierno local prospectiva. No dice. Y mientras no lo diga, lo puede hacer. Ahora, yo lo que te digo es, yo no le voy a decir qué sé yo, pues a Jesús María, al alcalde de Jesús María, oye, haz prospectiva. Al de San Isidro de repente sí, porque es un centro financiero. Entonces sí le tengo que decir, oye, hermano, acá no sé cómo se va a movilizar el centro financiero en el mundo. Entonces de repente va a haber una tecnología, tienes que tener un repositorio de esa nueva tecnología. ¿Dónde lo has pensado hacer? O miren, en México el tráfico es tan complicado que en la zona financiera todos los edificios tienen helipuertos. Un énfasis prospectivo es que yo cuando pida que haga un edificio, las bases de ese edificio tendrían que soportar un helipuerto. Acá el único edificio que tiene helipuerto, en esta zonita de acá, es el Interbanco. Eso fue por una
bollería, yo no creo que hayan hecho prospectiva. Pero en México hay varios secretarios de Estado que o sea, no pueden ir por abajo porque se demoran un siglo en llegar de un sitio a otro. Eso que le pasa a México, que la posibilidad que le pase en Perú es similar por la cantidad de tráfico que hay acá. O sea, yo tendría que visualizar eso prospectivamente. O tener un sistema de videovigilancia de alta generación, ¿no? Por las características que tiene. Entonces, yo diría, San Isidro podría ser prospectiva, podría ser. Pero claro, si yo lo viera solamente estadísticamente, por número de población, número de habitantes, así, de repente lo comparo con otro distrito, qué sé yo, pues, mi distrito en Pacamayo, Guadalupe, yo no le diría a Guadalupe que haga prospectiva. Salvo que el arroz, que es el principal producto, vaya a competir en el mercado internacional en los próximos 5 años. Entonces le diría, oye, sí, mira, así como Uruguay está haciendo agricultura inteligente, tú haz agricultura inteligente y sácale la mugre a Uruguay. Entonces, si eso es realizable en el espacio temporal que tiene el Plan de Desarrollo Concertado Regional y Local, que es 8 años, si yo veo que en 8 años se puede conseguir eso, entonces sí le pido, oye, hazte prospectiva. Pero la connotación tiende a que no sea así. Y la segunda cosa que es importante es que en la prospectiva, cuando tú defines un futuro, ese futuro tiene que ser posible, y cuando tú defines primero ese futuro, te vas a encontrar con varios futuros. Y porque hay varios futuros posibles, en la metodología nace la palabra de los escenarios. O sea, cuando tú piensas en el futuro, ahí caes en varias posibilidades de futuro. Entonces, la primera recomendación es que debes trabajar con escenarios. Los escenarios son realizables o que se pueden realizar sin tener espacio de tiempo, o que se pueden realizar considerando un espacio de tiempo. Y ahí está la diferencia entre el futurista y el futurible. Entonces, la recomendación es pensar solamente en futuros posibles, en escenarios posibles. Y ahí la metodología de ese plan ha escogido una vertiente metodológica, que es trabajar con 4 tipos de escenarios. El escenario óptimo o ideal, que es el máximo posible en el espacio de tiempo del planeamiento que hayas definido. Los escenarios tendenciales, que es si sigue la tendencia en la que has venido transitando, hacia dónde vas a llegar, si sigue la tendencia del modelo. Y los exploratorios. Si se dan cuenta, en los últimos años, si yo seguiría la tendencia del 2004 al 2009, para haber hecho en los escenarios tendenciales del 2010, 11, 12, 13, 14, 15, ya hubiese fallado un montón de veces. ¿Por qué? Porque en el 2009 hubo crisis y ahorita ha habido otra crisis, entre comillas. Y antes estábamos creciendo hasta el 6-7%. Y este año, el año 2009, todo el mundo decía que íbamos a crecer al 7%. Terminamos creciendo al 1%, ahí se lo jalaron a todos los economistas. Y este año la previsión era 6 y hemos terminado a menos de 3. Pero es que porque el escenario se mueve. Ese movimiento no hubiese servido para hacer prospectiva. Porque miren, si yo hubiese hecho prospectiva en 2008, a 8 años, nuestro plan estaría vigente en esos 8 años y hubiese habido esos 2 movimientos. El escenario tendencial te da una vertiente. Una cosa que ha agregado la directiva de interés, que es interesante, es que a ese escenario tendencial le ha agregado el escenario exploratorio. Sino que la directiva tiende, y el ejemplo de ese plan y la forma como te explica ese plan, y siempre yo les critico eso, es que tienden a decirte que los exploratorios son por encima del tendencial y por debajo del óptimo. Y eso es falso. Los exploratorios pueden estar por debajo del tendencial. Entonces, en el análisis tienes, no, pero estar por debajo del tendencial es ser pesimista. Hermano, si el mundo crece al 0,5%, tú no puedes seguir diciendo que vamos a crecer al 7%.
siendo el 0,03% del PBI mundial, yo no me atrevería a hacer eso, porque China se resfría y a nosotros nos da neumonía. Entonces, tienes que tener un escenario exploratorio hacia la baja, caballero, así es la vida. Y como la economía ustedes saben que es fluctuante, hay épocas de vacas gordas donde hay que aprovechar y épocas de vacas flacas donde hay que ser como el oso polar, tener energía para aguantar. Entonces, pero bueno, yo técnicamente cuando enseño esta parte de los escenarios siempre digo, tengan en cuenta las tendencias también hacia la baja de la tendencia. Y el secreto metodológico está, con esto terminamos, que cuando yo quiero encontrar los escenarios exploratorios, esto no está mucho en los libros, hay pocos libros escritos sobre esto. Los riesgos y oportunidades que están en la directiva de ese plan son justamente para encontrar los exploratorios. ¿Cómo encuentran los exploratorios? Poniéndole riesgos, ustedes les enseñan a hacer microsimulaciones. Al óptimo le pones riesgos y te caen escenarios tendenciales hacia la baja. Y si al tendencial le pones riesgos, te salen los exploratorios más hacia la baja. Es más, antes había un procedimiento de escenarios que te ponían el escenario pesimista, o sea, te ponían el optimista y el pesimista, y el tendencial. Y entre el optimista, el tendencial y el optimista salían todos los exploratorios. En esta metodología, ese plan no te habla del pesimista, te habla del tendencial, pero cuando tú le pones un riesgo al tendencial, ¿qué hace? Va hacia la baja. Entonces tú tienes que poner todos los riesgos. En temas económicos hasta ahora, producto de la crisis de 2009, de esta época, 2013-2014, porque ahora lo interesante es que tú sabes más o menos la fluctuación, o sea, la economía, en lo económico, por ejemplo, ya se sabía que no íbamos a crecer tanto porque los precios comenzaron a bajar el año pasado. No bajaron precios. Entonces tú ya sabías. Lo que tenías que haber hecho es diversificar tu oferta productiva. Y ahí eso no se diversifica en un año. Y Porter vino la vez pasada y les dijo a todo el mundo, hay que diversificar antes. Y el Perú no puede diversificar porque tiene dos problemitas. Tiene problemas en el capital humano, en salud y en educación. O sea, hay países que diversifican rápidamente porque su gente tiene tanto nivel de educación y salud que pueden reconvertir su capacidad del capital humano. Acá en el Perú tenemos un problemita en ese sentido. Entonces, pero luego está el otro lado, que son las oportunidades. Las oportunidades hacen que la tendencia se mejore o que los escenarios vayan hacia el alza. Pero como en esta vida no solamente hay riesgos, sino también oportunidades a la vez, hay que gestionar el planeamiento desde esos dos lados. O sea, si yo quiero que un plan se cristalice, tengo que estar analizando constantemente los riesgos y las oportunidades. Bueno, ustedes también hacen eso. ¿Cuándo hacen eso? Cuando invierten en un fondo mutuo. O sea, los corredores. ¿Qué hacen los corredores? Intercambian sus riesgos y sus oportunidades. Cuando encuentran una oportunidad, ponen recursos en el mercado o sacan recursos en el mercado. Cuando tienen un riesgo, cubren recursos en el mercado. Esa misma lógica es la que hay que incorporar a este énfasis de gestión del planeamiento. Ya no puedes planificar conforme al seguimiento y monitoreo, ¿no? Que sigues un indicador y ves la brecha. No, ya no puedes hacer eso. Tienes que hacer eso y además ver ante esta evolución o involución de tu indicador qué oportunidad hay y qué riesgo se está sometiendo. Para que el riesgo lo controles y la oportunidad la busques. Ambas cosas, lo malo es que no están en lo interno, están en lo externo. La seguimos. ¿Cuál es?